Querido Padre, cansado vuelvo a ti. Haz que conozca el don de tu amistad, vivir por siempre el gozo del perdón y en tu presencia tu fiesta celebrar. Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor. Estoy seguro de que eres siempre fiel. Dame la fuerza para poder andar, buscando en todo hacer tu voluntad. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy. Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor. Reconozco, a veces olvidé que eres mi Padre y que a mi lado estás, que soy tu hijo y me aceptas como soy. Solo me pides, vive en sinceridad. Quiero sentirte cercano a mi Señor, oír tu voz que me habla el corazón, sentirme libre desde tu libertad, ser signo vivo de la fraternidad. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy. Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor. Bueno, ¿cómo están? Les saluda Katy Vindas y este es un espacio para compartir reflexiones psicológicas o con perspectiva psicológica. También haciendo mención un poco de ese tiempo de Cuaresma, donde se nos llama a poder profundizar un poco en temas que quizá a veces nos duelen un poco, tenemos cargados algunos resentimientos, algunas heridas, algunas situaciones, y cada tiempo que nos permite nuestra iglesia vivir es un tiempo que tenemos que aprovechar también para hacer estas reflexiones, estas autoevaluaciones y por qué no hacer una mirada hacia nuestro interior y determinar qué cosas tenemos que visualizar, qué cosas tenemos que trabajar y replantear. Entonces, este espacio es creado con mucho cariño, con mucho amor para ustedes también, que como iglesia, como servidores y como público en general pueda tener algunas inquietudes, algunas preguntas acerca de todo esto. A veces es muy fácil hablar de los temas del ayuno, del perdón, del sacrificio, pero cuando lo llevamos a la vida diaria, a la vida práctica, se vuelven un poco más complejos. De esta manera, pues quisiera proponerles el día de hoy hablar acerca del perdón. Hablemos del perdón. ¿Qué quiere decir el perdón?
esta palabra tiene un gran peso y quizá pues esta primera reflexión nos lleve a necesitar otros espacios quizá para este tema, pero bueno, es un primer acercamiento, es una primera posibilidad de discutir y de ahondar sobre este gran tema. Hablemos del perdón. ¿Por qué es necesario retomar el tema del perdón en este tiempo de Cuaresma? Bueno, porque es un tiempo en el cual tenemos que buscar esa reconciliación. Se nos abren diferentes espacios de poder establecer esta reconciliación con Dios y de esta manera también pues poder encontrar el perdón. Y que además también lo decimos de una forma diaria o de una forma constante en el Padre Nuestro. Decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Lo decimos, lo recitamos, tal vez más de 3 veces al día, tal vez más de una vez o tal vez una vez a la semana, no sé la frecuencia, pero cuando lo decimos estamos diciendo algo de mucha certeza. Nosotros hacemos una acción porque otra persona, o en este caso, pues en este caso Dios, no lo hace. Si Dios nos perdona, si es misericordioso, pues nosotros también lo seremos. Seremos misericordiosos, seremos quienes vamos a ejercer ese perdón. Pero realmente eso es así, realmente eso pasa. O nosotros queremos ser perdonados, pero cuando nos toca a nosotros perdonar, condicionamos más ese perdón, le ponemos más requisitos, le ponemos más condiciones a ese perdón. Bueno, es parte de lo que también hoy vamos a visualizar, porque hay diferentes situaciones que forman parte de esto que llamamos un proceso de perdón. Desde la psicología es interesante conocer cuáles son aquellos factores o variables psicológicas que forman parte del perdón. Qué está implícito? ¿Qué está haciendo parte del perdón? ¿Qué aspectos son más de carácter explícito también? ¿Sobre qué se fundamenta el perdón? ¿Cómo se estructura en nuestro ciclo de vida el perdón? ¿Y será una capacidad o una posibilidad? Principalmente de poder generar consecuencias a nuestra salud mental y que quisiéramos que esas consecuencias sean positivas para nuestra salud mental. ¿Será una capacidad que se tenga que desarrollar? ¿Será una posibilidad que tengamos que tomar en cuenta? ¿Será una opción que tenemos que escoger? Desde la psicología, el proceso del perdón o como contemplar el perdón como una herramienta terapéutica no es algo que tenga mucho tiempo, realmente es algo nuevo en la terapia. Empieza a introducirse en los 70 y si no hasta los 90 que se empieza a considerar ya como una herramienta terapéutica. Incluso porque se ha venido apoyando de otros enfoques, escuelas psicológicas que toman en cuenta el desarrollo moral. Y pues el desarrollo moral va a ir acorde también con las diferentes etapas evolutivas en las que nosotros como seres humanos nos vamos desenvolviendo. Entonces eso quiere decir que cuando hablamos del perdón es diferente hablar del perdón con los niños, con las niñas, con los adolescentes y con las personas adultas, incluso con la población adulta mayor se puede hablar de este tema del perdón con enfoques diferentes. Pero bueno, en términos generales, ¿cuál podría ser el hilo como más conductor o el hilo transversal en este tema? Bueno, aspectos que tienen que ver con el mismo principio de qué es perdonar. Perdonar consiste en un cambio de conductas destructivas voluntarias dirigidas contra el que ha hecho el daño, por otras que sean constructivas. Entonces, ya aquí empezamos a ver algunas características del perdón. El perdón como un cambio, como algo diferente. El perdón no es solamente de palabra, ¿verdad? El perdón no es solamente que decimos, sí, yo te perdono y seguimos haciendo lo mismo. No, el perdón implica que se van a hacer cambios constructivos en una relación de pareja, en una relación de amigos, de amistad, en una relación de noviazgo, en una relación de papá, mamá, de hija e hijo, hacia nuestros papás, nuestros abuelos o algún otro familiar. Y en términos generales, esto va a generar que necesariamente el perdonar va a requerir, va a exigir una participación activa en esas relaciones vinculares o en nuestras necesidades relacionales, ¿verdad? Estrictamente hablando. Algunos consideran que perdonar no solamente va a incluir el cese de conductas dirigidas contra el ofensor, sino que también incluye la realización de conductas positivas. ¿Qué quiere decir eso? No solamente voy a perdonar o voy a pedir perdón simplemente como para cumplir con la otra persona, sino que se espera que la persona que es perdonada haga cambios, asuma consecuencias o asuma esos cambios y realmente esto altere algo positivo en su vida, que no ya sea
en actitudes, ya sean en conductas, ya sea en acciones u omisiones que ha venido haciendo y que debería dejar de hacer para que ese perdón de alguna manera realmente se configure en eso, en el perdón, ¿verdad? Y que de alguna forma reafirme la confianza en las demás personas, que al final vendría a ser lo que obtenemos cuando se hace el sacramento de la reconciliación. Vamos, pedimos perdón, hablamos de nuestra, hacemos un examen de conciencia, exponemos nuestras situaciones y obtenemos ese perdón, pero también asumimos una penitencia de eso y asumimos realmente una responsabilidad por ese perdón obtenido de alguna manera. Entonces, esto nos lleva a considerar que el perdón no es un síntoma de debilidad tampoco, no es que porque yo voy a pedir perdón o yo perdono es porque me siento débil, ¿verdad? O soy una persona débil, porque incluso acá hay temas muy delicados que pueden estar asociados con situaciones de victimización. Recordemos que ante todo tenemos que tener en cuenta que perdonar no es hacernos menos, ¿verdad? O sentirnos menos, o sentirnos víctimas de que, bueno, sí, tuvimos un daño, nos hicieron un daño, hicieron alguna herida, hicieron algo en mi vida que me afectó, que alteró incluso algunas situaciones que podríamos decir, por ejemplo, los casos más delicados que tienen que ver con historias de violencia, que incluso pudieron haber alterado el buen desarrollo de vida de una persona. Y eso no quiere decir que esa persona, si ejerciera algún tipo de perdón o optara por el perdón, va a ser menos persona por eso o va a ser una persona débil. No, se trata de no dar el permiso a esa persona de que vuelva a hacer daño, de no permitir que esa persona siga incidiendo en nuestra vida o que ese hecho siga incidiendo en nuestra vida. En términos generales, si no se puede perdonar, entonces tenemos que cuidarnos definitivamente de que qué mal está haciendo el no perdonar, más mal que el hecho como tal, porque al final el hecho como tal es responsabilidad de la persona que lo hizo, pero el perdón de alguna manera tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver con una carga que nosotros mismos vamos a asumir, que nosotros vamos a tener que responder por ello, por esas situaciones que están ahí. Entonces, tenemos que recordar que al final los efectos positivos del perdón son muchos y se demuestran en diferentes estudios que se han venido haciendo después de los 90 principalmente, donde nos hablan de que hay un alto índice de mejora en la autoestima de las personas, en la ansiedad, en la depresión. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar planteando que las diferentes situaciones que podemos enfrentar en nuestra vida, que tienen que ver con el perdón propiamente, nos han podido generar situaciones bien complejas, incluso con aspectos de identidad, con aspectos de estado de ánimo, de quién soy, de qué quiero ser, de hacia dónde voy, que tiene que ver con cuestiones de proyecto de vida. Entonces, si hemos dejado situaciones sin perdonar, incluso sin perdonar hacia nosotros mismos, evidentemente nuestro sistema en general, nuestra salud mental, nuestro sistema físico, emocional, va a requerir, va a exigir de alguna forma que se estabilice a través de mecanismos de defensa que quizá no son los más correctos. Entonces, en muchos casos, lamentablemente, nuestra reacción va a ser responder con ansiedad, responder con depresión, y eso ha podido incidir en nuestra vida, si ha sido por muchos años, ha podido venir incidiendo con situaciones de ánimo tan complejas que nos han limitado como personas a buscar mejores opciones de empleo, a buscar proyectos de vida que nos satisfagan como personas, a consolidar proyectos en diferentes ámbitos de nuestra vida, sean laborales, profesionales, incluso pastorales, porque no creemos en nosotros mismos, porque hay diferentes situaciones que incluso han podido generar eventos traumáticos y que de alguna forma u otra ha podido incidir de tal manera en que no creemos en nuestras capacidades, no creemos en lo que vamos a lograr y mucho menos en poder afianzar algún proyecto de vida concreto, porque han sido lastimados, han sido heridos esas fibras tan sensibles de mi propia identidad, de cuánto me quiero, cuánto me amo, cuánto creo en mí mismo, cuánto puedo confiar en mis habilidades, cuánto puedo confiar en mis diferentes competencias. Entonces, al final, la persona que cometió el acto, por decirlo así,
tal vez siguió con su vida, ha podido seguir, ha podido continuar, pero nosotros estamos ahí todavía guardando situaciones que a veces pues decimos, bueno, no, el tiempo lo va a curar y listo, pero no asumimos un papel activo sobre esa situación que nos está dañando. Y ahora recordemos que el perdón tiene que ver con nosotros y la reconciliación va a implicar también la participación de esa otra persona, pero nosotros podemos ejercer el perdón, decir, te perdono, pero no necesariamente eso nos lleva a establecer inmediatamente una reconciliación con las demás personas, que a veces es lo que uno dice, bueno, yo lo perdono, pero no quiero volver a establecer esta relación, porque de alguna manera no siempre la reconciliación es posible, no siempre, en algunos de los casos tenemos que ejercer ese perdón y mantener una distancia saludable para que el proceso, el mismo proceso de perdón se pueda dar. Entonces, en ese sentido, el perdón no es una acción única que se hace en un momento específico. Yo no puedo decir, hoy te perdono, o sí está bien, lo perdono por eso. No, no es necesariamente así, ¿verdad? Por eso es que a veces la misericordia de Dios es difícil de entender, cómo nuestro Padre nos puede perdonar, ¿verdad? Y puede ser tan amplia su misericordia que no necesita este proceso porque es perfecto. Sin embargo, nosotros necesitamos un proceso continuo para poder ir analizando con profundidad y para poder ir afianzando con el tiempo la situación que nos dolió. Lamentablemente, alguna de las situaciones más difíciles de poder perdonar es la que está asociada con vinculaciones familiares o vinculaciones de afecto. ¿A qué me refiero con eso? Que lamentablemente algunas de las personas que más daño quizá nos pueden producir son las personas familiares, son las personas que han sido de mayor confianza, son las personas que nos han dado mayor afecto. Entonces, cuando algo pasa en esta relación, cuando se rompe alguna situación, es lo que más nos duele y lo que más nos cuesta perdonar, porque hemos depositado mucho afecto, hemos depositado mucha atención, hemos depositado mucho tiempo de calidad en esas relaciones y cuando una situación se da de este tipo que nos genera una herida, es difícil de volver a restablecer toda esa situación, porque hemos empeñado mucho. Y el que ya no esté presente esa confianza, esa seguridad en esa vinculación, incluso puede impactar nuestra propia vida, porque algunas amistades o algunos familiares han representado incluso de alguna manera seguridad o redes de apoyo en nuestra vida. Y el que no estén presentes también nos duele, ¿verdad? No poder contar con ese apoyo, no poder contar con ese consejo, no poder contar con esa posibilidad de tiempo para poder compartir las diferentes situaciones. Entonces, en primer lugar, tenemos que establecer que el perdón es entonces una posibilidad de establecer un proceso. No tenemos que sentirnos presionados a que las situaciones tienen que perdonarse ya específicamente, sino que va a ser parte de un proceso. Evidentemente, durante todo este proceso, y no es que no vamos a decir, no, ahí cuando el tiempo lo pueda curar, no, es que yo asumo responsabilidad sobre este proceso también y me quiero someter a ese proceso, ya sea a través de una terapia psicológica, ya sea a través de acompañamiento espiritual, de dirección espiritual, llámese en el caso desde la parte de la iglesia, pero también puede ser ese refuerzo con otras personas que nos resulten también de confianza, en que asumamos este proceso y que asumamos un rol activo dentro de este proceso y no que nos quedemos esperando a que, ¿verdad? Nuestro corazón y nuestra mente se cure solos sin nosotros hacer nada y que el perdón se dé y llegue un momento a la puerta y nos diga, ya puedes perdonar. No es así. El proceso del perdón implica una responsabilidad clara de parte de nosotros, implica un trabajo de parte de nosotros, incluso cotidiano, de revisión, de autoevaluación, de poder ver en qué manera, de qué forma esta situación ha afectado mi vida y de qué manera entonces tengo que asumir algún rol en esto. Aunque no haya sido yo la que asumí o la que cometió un daño específico, si soy yo la que tengo que perdonar, pues en más medida tengo que tratar de posicionarme incluso desde la persona que cometió ese acto para entender mejor la situación. Igualmente necesariamente, sin justificar necesariamente el actuar de la otra persona, porque ya cada persona tiene que hacer, ¿verdad? Cuentas de su actuar. Pero yo soy la que sigo cargando con mi vida, yo soy la que sigo cargando con las diferentes decisiones en mi vida y en ese sentido tengo que tener y plantear cuál es la mejor manera de poder llevar esta vida que estoy llevando, ¿verdad? Cómo esta situación afecta mi sentido de vida, mi sentido de pertenencia, mi sentido de quién soy, hacia dónde voy.
En esa misma línea, entonces, perdonar necesariamente va a requerir un análisis y una identificación del daño sufrido. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que me dolió? ¿Qué fue lo que me afectó? ¿En qué áreas de mi vida afectó esta situación? ¿Cómo esto ha repercutido en mi vida cotidiana, en las decisiones que tomo, en la relación con los demás, en los diferentes ámbitos de acción donde estoy? ¿De qué manera el perdonar ha podido, de qué manera al perdonar esta situación, este daño, se puede reparar de alguna manera o no? Porque a veces ya el daño ya está hecho, ya la herida está generada, ya la situación se ha dado. Pero entonces al final tengo que sí revisar y volver a cuál fue el daño que sufrí a partir de esa situación que se dio. Al perdonar, tengo que elegir, valga la redundancia, perdonar o estoy descartando la opción de perdonar. Bueno, es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Hay un daño? Ya lo analicé, lo identifiqué, qué áreas afectó en mi vida. He pensado en la opción de perdonar. Es una situación que podría perdonar desde una posición clara de que ya comprendí cuál fue el daño que me generó. ¿Por qué? Primero tenemos que identificar el daño sufrido, porque muchas veces hay malentendidos, hay malinterpretaciones, hay situaciones de comunicación, hay situaciones que quizá cuando volvemos a reflexionar y volvemos a analizar la situación que se dio, visualizamos que la situación que se dio no necesariamente era así como la entendí en el primer momento. Por eso el perdón no es que se da de una vez, sino que requiere este análisis, esta pausa, y puedo identificar que la situación que se dio no tenía que ver quizá con eso que pensé en ese momento. Quizá fue una situación de ese momento, una situación emocional que no fue el mejor contexto, no fueron las mejores palabras, no fueron las mejores personas que estaban en el momento preciso y la situación se salió de control, por decirlo de alguna manera. Pero de alguna manera primero tengo que identificar cuál fue ese daño, cuál fue el hecho que pasó, qué fue lo que pasó, quiénes estaban ahí, cómo lo comprendí yo, cómo estaba yo, cómo me sentía yo en ese momento, estaba con la mejor disposición, no sé, para esa reunión, ¿verdad? Para ese evento, para ese espacio de mi relación de pareja, para poder imponer esa regla o esa norma a mi hijo, a mi hija. En diferentes situaciones, cuál era también mi estado emocional en el momento en que eso sucedió es un análisis en retrospectiva de cómo fue ese daño que se dio, cuál fue el daño que sufrí. Bueno, me sentí mal, me sentí herida, me sentí lastimada, tocó mi credibilidad como persona. Hay diferentes situaciones que tenemos que analizar. El identificar el daño es lo primero, porque al final puede ser que lo que me haya sentido es que tal vez no me gustó como me lo dijiste, ¿verdad? Y me enojé y no te perdono por eso, porque tal vez no fueron las palabras, pero el daño al final es propiamente que la persona no utilizó las mejores palabras, pero que al final el daño propiamente que se dio no existe quizá del todo, o no se dio, a como puede ser, obviamente, que haya situaciones que sí generan un daño, ¿verdad? Que ya tienen que ver con, incluso con situaciones más graves que puedan tocar aspectos de violencia, etcétera. Sin embargo, incluso el daño sufrido puede ser cuando afecta nuestra autoestima, cuando afectan quién soy como persona y ya empiezo yo a dudar de quién soy, ¿verdad? Ya es un daño que sí está tocando fibras más sensibles en nuestro ser y que pueden estar incluso alterando la posibilidad de quién soy, de qué concepto tengo de mí mismo. Bueno, y elegir la opción de perdonar va a ir de acuerdo con ese daño que también puedo ser, ¿verdad? Porque no siempre va a poder ser la opción necesariamente, ¿verdad? O inmediatamente vaya a ser la opción. Primero tengo que asimilar esto que sentí, esto que viví, eh, y bueno, pensar en que puede ser algo que pueda perdonar en algún momento. Pero también tengo que acoger ese sufrimiento, esa herida, eso que me dejó, eso que me duele, tengo que acogerlo, aceptarlo, ¿verdad? Me sentí herida, me sentí expuesta, me sentí de alguna manera lastimada. Bueno, acoger ese sufrimiento, aceptar ese sufrimiento y poder trabajar en mí misma ese sufrimiento. De poder no dejarlo ahí simplemente porque ahí es cuando se empieza a complicar la situación, cuando voy dejando situaciones ahí que me van lastimando y después entonces mi reacción ante situaciones similares va a poder ser no la mejor, no la más atinada, porque no estoy acogiendo ni estoy trabajando con mi sufrimiento.
Trabajar con el sufrimiento es conocer qué es lo que me está doliendo, qué es lo que me está afectando, acogerlo, aceptarlo y trabajar la mejor forma de poder afrontarlo. Determinar entonces también cuáles serían las estrategias para poder autoprotegerme. ¿Qué quiere decir eso? Porque al final entonces eh, quizá es una situación que se está dando en el plano interpersonal, la forma en que nos estamos comunicando, se está dando en el plano de pareja, tal vez hay situaciones que no estamos revisando, analizando la mejor manera, estamos sobredimensionando situaciones, estamos exagerando cosas, estamos viviendo del pasado, estamos trayendo otra vez situaciones que ya se habían comentado, no sé. Entonces, revisemos cuáles son las estrategias que estoy yo utilizando para autoprotegerme. No es que esto justifique el actuar de la otra persona, sino que en las relaciones interpersonales, en los diferentes contextos, ya sean laborales, familiares, sociales, incluso en nuestra vida de iglesia, tenemos que tener en cuenta cómo la forma en que nosotros nos estamos protegiendo ante esas situaciones, ¿verdad? Bueno, de no ser parte de chismes, ¿verdad? De no ser parte de comentarios que están apartados de la iglesia o ser parte tal vez, a veces cuando nos empezamos a ser parte de situaciones, de mensajes, de videos, y empezamos a compartir o incluirnos en situaciones que se alejan mucho de nuestra esencia, de lo que somos, entramos en un contexto donde empezamos a desprotegernos, ¿verdad? Porque de alguna manera nos exponemos a situaciones que no compartimos, que no nos gustan, pero queremos saber qué es lo que pasa, entonces no sabemos después cómo protegernos nosotros. Bueno, en otro contexto, me separo, lo mejor es separarme en ese momento, levantarme, decir, bueno, no comparto esta idea, quisiera mejor no ser parte de esta discusión, o bueno, eh, ser parte, o si estoy dispuesta a escuchar opiniones diferentes, aunque tal vez no las compartamos, bueno, si tenemos entonces la capacidad de poder defender nuestros propios criterios y aprender a escuchar criterios diferentes, es también parte de lo que tenemos que evaluar. Entonces, nos autoprotegemos cuando encontramos los mecanismos, las estrategias de poder decir, bueno, esta situación no debería afectarme porque yo tengo claro quién soy, porque tengo claro cuáles son mis capacidades, porque tengo claro cuál es el fin de la relación de pareja, cuál es el fin, quiero decir, que al final como pareja tiene que haber un fundamento de amor, ¿verdad? Que no hay un fundamento de competencia, sino que somos un solo cuerpo en el matrimonio, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles van a ser las estrategias para autoprotegernos, verdad? Teniendo claro en primer lugar que tenemos que protegernos a nosotros mismos en primer lugar y de poder, y si no, identificar qué situaciones se nos están saliendo de las manos y no estamos pudiendo controlar o nos estamos exponiendo a nosotros mismos ante esas situaciones. Al final, en este proceso tenemos que determinar si puedo decir perdón, ¿verdad? Te perdono, está bien, te perdono por esa situación, manifestarlo explícitamente, está bien, te perdono por esa situación, eh, y a qué acuerdos podrían llegar. Bueno, esta relación, a partir de esa situación, yo te perdono, sin embargo, quisiera que no compartas esta información, que si previamente no lo hemos visto, quisiera que cuando te refieras a este tema, lo hagas de esta manera, si tocas aspectos personales míos, quisiera que como pareja, bueno, me digas cuando no te guste algo, cuando identifiques algo que veas en mí, que me lo digas, qué sé yo, ¿verdad? Incluso es la posibilidad de establecer esa reconciliación que no siempre se puede dar, porque a veces perdonamos incluso personas que ya no están y que ya no vamos a poder restablecer esta relación, pero si hay posibilidad de restablecer una relación y si es posible esta reconciliación, si hay voluntad de la otra persona también, bueno, manifestemos explícitamente ese perdón, digámoslo, te perdono, ¿verdad? Te perdono. Y entonces, pues en ese sentido, pues también qué implicaciones va a traer pedir perdón. Al pedir perdón, que no es tan fácil como dar perdón, quizá, ¿verdad? Es que también tenemos que posicionarnos desde las dos posibilidades, desde la posibilidad que tengo yo de perdonar y la posibilidad que tengo yo de pedir perdón. Y a veces ahí es donde se marca mucho la diferencia. En primer lugar, entonces, estoy desde una posición donde yo puedo pedir perdón. En primer lugar, si yo tengo la posibilidad de reconocer el daño que cometí, ¿verdad? Igual, cuando estoy yo en la posición de perdonar,
es analizar ese daño que me causaron. Pero también si estoy del lado del rol donde yo tengo que pedir perdón, igualmente tengo que reconocer el daño que se dio. El proceso de reconocerlo requiere aproximarse al otro y así poder permitir a la víctima expresar su sufrimiento de forma plena. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga esa posibilidad de ir, si no puedo ir físicamente, de por lo menos meditar o analizar de qué manera lo que yo hice le pudo afectar a esa persona. Y si pudiera preguntárselo, pues sería idóneo, ¿verdad? Si pudiera ir, preguntarle, bueno, ¿cómo te sentiste por eso que te dije? Bueno, yo me sentí de esta y de esta manera. Reconocer el daño requiere esa aproximación porque nosotros desde afuera no vamos a poder identificarlo, no vamos a poder vivirlo, ¿verdad? Entonces al final no está claro la intención de pedir perdón, porque si yo quiero pedir perdón, tengo que empezar por reconocer, por asumir la consecuencia del acto que cometí. Si al final yo digo, ya sí, ya ella se lo tomó muy a pecho, ella se lo tomó muy en serio, él se lo tomó muy en serio, entonces no estoy reconociendo el daño, le estoy depositando a la otra persona una responsabilidad que no es de ella, sino que es mía. Y cuando soy yo la que cometí el acto dañino, la situación dañina, el comentario, la palabra, la omisión, tengo que empezar por reconocer que hubo un daño. Y es ese primer paso, reconocer que hay un daño cometido, que hay una situación que se cometió. Y yo necesito saber entonces, si mi intención es pedir perdón, es ir a ver qué fue lo que pasó. Porque es muy fácil decirlo desde acá, yo fui la que cometí, bueno, tal vez se sintió mal, tal vez, pero es que también ella sobredimensiona mucho las cosas, se agarra las cosas muy personales, pero entonces lo estoy tomando desde mi parecer, desde mí, pero la persona, cómo lo sintió, cómo lo vivió, cómo lo experimentó, este sufrimiento que le generó en su vida. Tengo que ir a conocer eso, preguntar, aproximar, ir a donde está la persona y poder cerciorarme de cuál fue el daño que se generó en sí. Y esto entonces tiene que ver estrictamente con sentir realmente el dolor de la otra persona. Realmente, y que eso lo que lo hemos determinado o señalado como la posibilidad de la empatía, ¿verdad? De poder entonces colocarme en la posición de la otra persona y decir, bueno, sí, sí puede ser que esa situación haya sido muy dolorosa para esta persona, ¿verdad? Tal vez desde mi punto de vista no pensé que fuera así, pero desde mi pareja, desde mi amigo, mi amiga, desde mi mamá, desde este compañero, compañera de equipo, en mi servicio pastoral, pues tal vez esa situación sí le representaba mucho. Soy consciente de que he hecho un daño importante al otro. ¿Puedo sentir su dolor? Esas son las preguntas que tenemos que responder. ¿Puedo sentir su dolor si me posiciono desde esa persona? Porque si nosotros tuviéramos esa capacidad de empatía, quizá no hubiéramos hecho el daño, ¿verdad? Previamente, si hubiésemos podido analizar el daño que podíamos producir al decir eso, al comentarlo, a exponerlo, a mandarlo ese mensaje texto, ese audio, quizá nosotros no estábamos en la mejor disposición y dijimos palabras que no teníamos que decir, o, ¿verdad? Diferentes situaciones. Quizás si esta reflexión se hubiese hecho antes, no se hubiera cometido en ese nivel, o quizá tal vez el dolor hubiese sido menor, ¿verdad? Porque al final eh, es mejor no decir nada si no tenemos las palabras necesarias y suficientes para hacerlo. Es mejor hacer una reflexión primero antes de. Incluso porque hay situaciones que tienen que ver propiamente con alguna situación que es un malentendido. Yo lo interpreté así, porque al final cada quien tiene una perspectiva diferente de analizar las situaciones. Y nosotros vamos a validar y vamos a evaluar las diferentes situaciones de vida con base en nuestra propia historia de vida, con base en nuestras propias experiencias. Y las personas son tan diferentes que cada quien va a analizarlo de las diferentes maneras. Entonces tenemos que tratar de mostrar esa capacidad de empatía en diferentes situaciones de nuestra vida, empezando con nosotros mismos, empezando con nuestras relaciones familiares y con las personas que están más cerca, incluso con otras personas que quizá no conocemos, todavía tenemos que tener más cuidado de cómo vamos a actuar. Entonces, este es otro elemento importante al pedir perdón, sentir realmente el dolor del otro, realmente poder decir, bueno, sí, efectivamente, esto que le dije a mi esposa le tuvo que haber dolido mucho.
porque más bien yo como esposo sé todas las situaciones que ella ha enfrentado y que esa situación le pudo haber representado mucho dolor. O esto que le dije a mi mamá, pues también no lo tuve que haber, no lo tuve que haber dicho, no se lo tuve que haber mencionado, no se lo tuve que haber reclamado, porque quizá a veces entre más cercanas son las relaciones, más sabemos dónde les puede doler más la situación. Entonces, deberíamos de tener mayor capacidad de empatía, pero a veces no pasa, a veces lo usamos como una cuestión a doble juego, ¿verdad? Más bien lo usamos a nuestro favor. Bueno, entonces, si quiero pedir perdón, tengo que sentir realmente, o tengo que aproximarme a la posibilidad de sentir lo que la otra persona está viviendo o el dolor que la otra persona está experimentando. Y de esta manera, entonces, cuán necesario es una mirada a nuestra propia conducta, una mirada a ver cuáles fueron las acciones que hice o dejé de hacer, ¿verdad? Es también una autoevaluación, es también poder pensar en que ante situaciones similares, ante eventos similares o actos similares, cuál debería ser el plan que tengo que ejecutar para impedir que esta situación se vuelva a repetir. Porque si al final voy, pido perdón y sigo utilizando las mismas formas de enfrentar las situaciones, pegando gritos, empujando la puerta, tirando cosas, diciendo palabras inapropiadas, excluyendo a las personas de las conversaciones, no sé, las diferentes actos o situaciones que son ofensivas, que incluso algunas son violentas, al final entonces no estoy logrando nada. La posibilidad de ir a pedir perdón también me da la posibilidad a mí de autoevaluarme como persona, de poder decir, las cosas no son así como yo creía que eran, no se resuelven así necesariamente. ¿Cuál es el plan que yo tengo que seguir para que ante esta situación no me vuelva a pasar esto? Un momentito, perdimos la presentación, un momentito. Entonces, ¿cuáles van a ser las situaciones que se van a generar o que nos van a permitir poder volver a establecer? Porque necesariamente en nuestra vida tenemos que enfrentar situaciones muy difíciles, tenemos que enfrentar situaciones que nos generan mucho estrés, situaciones que nos podrían generar dificultades para afrontar la relación con mi pareja, la relación en nuestro equipo pastoral, donde hay situaciones de tensión que son normales, que se pueden dar ahí, ¿verdad? En lo cotidiano. Entonces, ¿de qué manera y cuál podría ser la estrategia a seguir para que esa situación no se dé? Tal vez podría yo pensar en buscar ayuda profesional, podría yo pensar en buscar realimentación de otros amigos, podría yo pensar en buscar apoyo de parte de otras personas que me permitan decir, bueno, ¿cómo me viste respondiendo a esta situación? ¿Cuál fue mi reacción? Y a veces nos cuesta tanto buscar esa realimentación de los demás, ¿verdad? Porque siempre quisiéramos ser felicitados, pero nos cuesta mucho eh, ir a pedir opinión de cosas que podríamos cambiar. ¿Por qué no? ¿Por qué no pedir a mi amigo? ¿Por qué no pedir a otra persona cómo me viste? ¿Cuál fue mi respuesta? Bueno, vos crees cómo la situación, o estoy teniendo esa situación, ¿de qué manera me puedes ayudar? Vos que tienes más experiencia. Disponernos también a la escucha de situaciones que pueden corregir algún mal hábito, alguna situación que está en nuestra vida. Bueno, y después, una vez que hemos hecho esa reflexión, pues pedir perdón explícitamente a la otra persona, ir a pedir perdón. Bueno, me puedes perdonar por esa situación. He analizado lo que pasó, he pensado, he reflexionado sobre lo que dije, sobre mi conducta, sobre mi actuar, eh, y creo que no fue correcto, no fue idóneo. Y te quiero pedir perdón por esa situación. Si el daño puede ser todavía restituido, cambiado, ¿verdad? Puedo hacerlo en la medida de lo posible. Si cometí algo que puede ser mejorado, puede ser cambiado, puedo ir a reparar ese daño, puedo ir a corregirlo, ¿verdad? Porque incluso hace más evidente mi actitud de poder cambiar, mi actitud de poder hacer las cosas diferentes. El perdón puede llevar a tener relaciones más saludables, a aumentar mayor estabilidad en nuestra salud mental, a tener menos ansiedad, menos estrés, o al menos a poder llevar mejor el estrés que podemos tener, a mejorar también nuestra capacidad, nuestra hostilidad o la irritabilidad que genera el sentir cierta frustración, el sentir cierto rencor,
puede disminuir incluso, algunos estudios revelan que puede disminuir presión arterial, hacer un mejor manejo de la sintomatología depresiva, porque de alguna manera, si hay algún episodio depresivo o sintomatología de esta línea, pues estamos frente a un trastorno que podría generar o desencadenar muchísimo malestar emocional en las personas y posible afectación a otras áreas. Entonces, el poder trabajar el perdón como parte del proceso terapéutico, como una herramienta terapéutica, podría alimentar la posibilidad de ir manejando pensamientos, de ir manejando hábitos, de ir manejando ciertas conductas con una orientación diferente o un enfoque diferente. Incluso, pues, el aspecto del sistema inmunitario se podría fortalecer. Recordemos que nuestro sistema inmunológico es sensible a las situaciones de estrés. Ante aumentos de estrés o situaciones de estrés, nuestro sistema inmunológico puede ser más débil y puede tender, entonces nos podemos tender a enfermarnos más todavía. La posibilidad incluso de mejorar nuestra salud cardíaca y de tener un impacto positivo en nuestra autoestima. Entonces, veamos cómo el perdón nos puede ayudar tanto físico como mentalmente en nuestras vidas. Es una gran inversión para nuestra salud. Vale mucho la pena pensar en que el perdón puede generar tantos elementos positivos a nuestras vidas. Bueno, ¿y qué pasa si no puedo perdonar a alguien? ¿Verdad? Si estoy pegado, si estoy ahí bloqueado, podríamos decir, perdonar puede ser todo un reto. Nadie ha dicho que perdonar sea algo fácil, nadie ha dicho que sea algo de un día para otro. Más si la persona que nos lastimó no admite haber actuado mal. Pero entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta que perdonar depende de mí, ¿verdad? Estrictamente, es una decisión, es una opción personal. No puedo determinar la posibilidad de perdonar en el actuar de la otra persona, definitivamente. El actuar de la otra persona es su proceso, como vimos ahorita. Está el proceso del que pide perdón y el proceso del que perdona. El que perdona tiene la opción de poder liberarse de esa situación que le está trayendo, esa situación, esa herida, ese daño, de poder trabajar ese daño. No necesariamente va a poder hacer una reconciliación plena con esa persona, pero puede establecer ese perdón con acompañamiento espiritual, con dirección espiritual, con acompañamiento profesional, incluso si fuese necesario. No siempre podemos establecer una reconciliación personal con la persona, necesariamente, porque van a haber situaciones muy graves, ¿verdad? Pero podemos establecer al menos o iniciar un proceso de perdón que nos alimente a nosotros propiamente. Entonces, ¿qué puede pasar? Que tratemos de practicar la empatía. Cuando vemos, o cuando, porque eso nos afecta mucho, ¿verdad? Que la persona del otro lado siga cometiendo lo que está cometiendo, siga actuando de esa manera, y eso nos perturba, ¿verdad? Nos frustra de alguna manera ver que la persona sigue cometiendo lo que hace y yo soy la que tengo que perdonar. ¿Cómo puede ser? Bueno, pero es que al final volvemos. El proceso de perdón es un proceso personal y propio. Entonces, tengo que practicar la empatía. ¿Qué situaciones han podido llevar a esa persona a tener eso, actuar, su historia, sus diferentes situaciones? Es una persona que sigue cometiendo errores, quizá que poco a poco se está distanciando socialmente de otras personas, que poco a poco no, se está enfrentando a una vida sin sentido, sin acompañamiento, ¿verdad? En soledad, en diferentes situaciones. Tenemos que nosotros y nosotras partir de que podemos también generar esa empatía hacia la persona que comete el acto mal y equivocado y poder empezar a sanar desde ahí también. ¿Por qué se comportaría de esa manera? ¿Por qué lo haría? Sin querer, sin establecer necesariamente una justificación para poder perdonar, pero de alguna manera esto nos ayuda como a entender el actuar y nos ayuda a entender que no fue un acto propiamente que yo hice algo malo, sino o que yo actué de esta manera o yo fui la culpable, por eso ya reaccionó así, qué sé yo. Empiezo entonces a alejarme y distinguir qué situaciones tienen que ver con la conducta de la otra persona y qué situaciones son situaciones que yo debería de trabajar para sí misma, ¿verdad? Entonces,
eso lo que me permite es más allá de la justificación, de justificar por qué se comporta así, porque eso ahorita digamos que no es tan importante, lo que nos interesa es que nosotros logremos entender y comprender qué cosas están fuera de nuestro control y no podemos nosotros establecer un cambio para esa persona, sino para nosotros mismos y cómo la situación que esa persona genera afecta o no nuestra vida, qué papel o qué peso le damos a esa situación en nuestra vida. Hemos nosotros herido a otras personas, me han perdonado. Eso también nos ayuda mucho a poder distinguir cuando se nos hace muy difícil perdonar a alguien. Nosotros también hemos estado en el papel de que hemos herido. En algún momento nosotros hemos herido a alguien, en algún momento nosotros hemos tenido que trabajar en cómo ir a pedir perdón, en cómo rectificar nuestra conducta, en cómo cambiar algunas actitudes, en cómo validar, sí, los sentimientos de esa persona a las que yo le hice daño, ¿verdad? Propiamente. Entonces, también cuando estemos frente a esa situación, destacar qué cosas podrían entonces también ayudarnos a decir, bueno, cuando yo cometí este daño, a mí me gustó que me perdonaran, ¿verdad? Yo me sentí bien cuando me pidieron perdón, ¿verdad? Yo me sentí tranquila, ¿verdad? Pudimos hablar de la situación, pudimos reconciliar, qué sé yo, traer a la memoria situaciones en las que nosotros también hemos herido y hemos tenido que pedir perdón, nos ayudan a poder ubicarnos también en la posición de la otra persona. Eh, y a veces, pues, cuando hay tantas situaciones en nuestros pensamientos, en nuestra cabeza, por decirlo así, en nuestra mente, es necesario traerlas a lo escrito, ¿verdad? Tratar de escribir en un diario, en una hoja, todos esos elementos que hemos venido comentando hoy. Escribámoslo, redactémoslo, dibujémoslo, pintémoslo, traigamos eso que está en nuestra cabeza, que a veces está muy confundida, a lo escrito para que se nos sea más fácil y más evidente poder trabajarlo y poder evidenciarlo. En el caso de nosotros que somos creyentes, pues rezar y usar una meditación guiada, poder contemplar la situación, poder poner atención a nuestras emociones, a lo que sentimos, a lo que estamos sintiendo y poder a partir de ahí guiarnos de cómo poder sobrellevar la situación y considerar que perdonar es un proceso. No nos sintamos culpables porque no podemos perdonar hoy o porque no podemos hacerlo ya, sino que darnos el permiso, darnos la oportunidad de decir, bueno, sí considero que esto lo puedo perdonar, pero no ya, ¿verdad? Puedo iniciar este proceso de perdón, pero iniciarlo de verdad, no dejarlo para mañana, no, sí, hoy necesariamente no tenemos que perdonar, pero hoy iniciamos el proceso de perdón. Iniciémoslo realmente, comprometámonos con iniciar con este proceso de perdón. No lo dejemos para que el tiempo lo cure, no. Asumamos un papel activo para iniciar ese proceso de perdón. Y bueno, tenemos que visualizar el perdón más desde el punto de vista de cómo puede cambiar nuestra vida. Nos puede traer paz, nos puede traer felicidad y recuperación emocional y espiritual. Restar el poder de las otras personas sobre nuestra vida y la posibilidad de que el perdón nos ayuda más a nosotros mismos. Nos ayuda a poder tener esa tranquilidad, esa plenitud y poder recuperar emocionalmente lo que la situación nos trajo, ¿verdad? Nos alteró nuestra vida, nuestro estado de ánimo, podemos empezar a recuperarlo. Y bueno, de esta manera entonces, pues quisiera recordar, ¿verdad? Y de alguna manera, pues también el mismo Papa Francisco nos ha dicho que al recitar el Padre Nuestro, esta frase, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice el Papa, trae una verdad decisiva. No podemos pretender para nosotros el perdón de Dios si nosotros a nuestra vez no concedemos el perdón a nuestro prójimo. Si no nos los esforzamos por perdonar y amar, tampoco seremos perdonados ni amados. Entonces, iniciemos esos procesos de perdón ¿verdad? Lo antes posible para poder despojarnos de eso que nos está cargando y poder entonces establecer al final y poder obtener incluso la posibilidad de tener mayor estabilidad emocional en nuestras vidas. Entonces, trabajemos en eso. No lo dejemos para el final, aportemos y experimentemos esta posibilidad del perdón en ese proceso de cuaresma que quizá es el momento propicio para esta reflexión. No lo dejemos para después, hagámoslo ahora. Encontrémonos con el sacramento de la reconciliación también y busquemos ahí la guía necesaria.
Yo les agradezco muchísimo este espacio, esta posibilidad de compartir este gran tema. Yo sé que se presta para muchísimos otros análisis, pero bueno, al menos es un aspecto introductorio que nos permite al menos hacer esta reflexión en este tiempo de Cuaresma. Yo les agradezco mucho y que la pasen muy bien. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.